Agora mesmo estamos nunha obra na zona das Rías Baixas dos Anés, en Vilanova de Arousa, nunha rehabilitación. Este é un exemplo de cando os clientes gustan. Esta parella contactou comigo xa desde o principio para a búsqueda. Buscaban unha edificación grande para rehabilitar, onde se poderan reunir con toda a familia e que poderan dedicar tamén a viñedos. Entonces avaliamos varias propiedades, 3 ou 4 propiedades similares a estas, e esta nos encantou, inda que a parcela era chulísima. Sabíamos que o esforzo iba a ser grande, tanto económico como de traballo, había moito que facer aquí. Pero bueno, é a que máis potencial tiña de todas. Partimos dunha casona original que aparece na libreta de aparelladores do ano 50 e todos os engadidos que foron facendo eran casi peores que os anteriores. Entón, según esta edificación foi avanzando, iba desvirtuándose un pouco a imaxe. Nos víamos claro que había que cambiar un montón de cousas, pero estaban protegidas. Afortunadamente, os de patrimonio entenderon ben o proxecto e non nos puxeron trabas. A estrutura mantense relativamente, se mantén prácticamente todo, pero, por exemplo, nas torres os forjados estaban fatal, entonces sí que se fixeron novos e se fixeron en CLT. O cambiar a escaleira nos fixo refacer parte tamén da estrutura. Sempre que hubo materiales novos, a estrutura sempre foron de madeira. Carpintería en madeira é obligado, pero tamén nos gusta, o sea que encantados. La propiedad contactó con nosotros y a partir de ahí surgió un proyecto muy bonito de ventanas de madera. Las carpinterías exteriores están realizadas con madera de castaño, con nuestro perfil de 69, y es un perfil europeo, pues con un tratamiento muy específico para que tenga una gran durabilidad y un escaso mantenimiento. El 90% de nuestros proyectos siempre es madera laminada y castaño. Y sobre todo ahora con el tema de certificaciones FSC, cadena de custodia, pues la verdad es que está en auge. Otro tema importante en cuanto a la utilización de madera en proyectos de rehabilitación es que nos da mucha flexibilidad, ¿no? Sí que es cierto que ves una obra que parecen que son todas las ventanas iguales y siempre tienes una opción de ajustar más utilizando madera con respecto a otros perfiles. Entonces es un material que sí que tiene, pues, que nos aporta mucha flexibilidad y comodidad. Cuando conocimos a la propiedad, conocimos a Paula, nos conocimos para la primera fase y poco a poco pues llegamos hasta la escalera, que es la parte pues más singular del proyecto. El tipo de escaleras así, hablando helicoidal con CLT para albergar un ascensor en el centro, no, es la primera escalera que hacemos de este tipo. No teníamos ninguna disposición sencilla para introducir los paneles en el hueco. Partimos de un escalón que está apoyado en el suelo y después todos los peldaños están fijados en el contorno, en el perímetro de la escalera. El material de esta escalera es CLT y está compuesto por pino gallego y tenemos diferentes secciones. Sí que fue interesante llegar, pues, a tener la posibilidad de conseguir tableros anchos para poder abarcar con los diferentes peldaños cada planta, ¿no? Tuvimos la posibilidad de llegar a tablero de 19. A madeira podes pedir o que quere, que sempre cho devolve e é un material super agradecido. Entón, isto te permite facer un elemento masivo, puro, limpio, sencillo, que funciona como ten que funcionar, que se apoyan uns sobre outros, que se enganchan as paredes e que queda super discreto e elegante. Entonces, para min era o xeito máis idóneo de acometer este lugar, esta esquiniña da casa. Hace falta arquitectos que tengan esa visión, tener ese diseño y después encontrar a alguien que lo quiere llevar a cabo. Y nosotros al final somos la última pieza del eslabón. Esta casa está pensada tamén desde unha óptica medioambiental bastante equilibrada, leva un sistema de geotermia, leva un sistema de renovación de aire con recupero de calor e leva chan radiante. Realmente materiais utilizamos os mínimos posibles, non facemos moito popurri aquí. A construción consume moitísimo emisións de CO2 porque solamente a produción dos materiales oscilan entre o 10 e o 12%, pero se falamos de toda a construción, non só a produción, sino o feito de construir en si mesmo, estamos falando de cerca do 40% de gases de efecto invernadero, que é do total do mundo, é moitísimo. Entonces, a madeira, aparte de absorber CO2, a huella que deixas na edificación é nula, falando deste material. Entonces, se podes facelo ben e ademais te axuda e te resolve, é que non hai alternativa mellor. É que van da man, é que solamente que sea bonito non vale de nada.